lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:09 en la mañana, 8:09, gracias a nuestra audiencia, siempre conectada con nosotros a través de este espacio a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. En medio de toda esta situación de convulsión política, social, evidentemente hay los temas económicos, que también forman parte de nuestra atención, ¿no? Y quiero citar 3 elementos sobre los cuales quiero sustentar el diálogo que vamos a tener en los siguientes minutos. El primero, el postelecciones. JP Morgan, que es un banco de inversión, y Morgan Stanley, otro banco de inversión, habían advertido que los resultados de las últimas elecciones, pero sobre todo el referéndum constitucional, en donde está claro que él no ha ganado, o sea, ya incluso ya la gente ya se olvidó de las denuncias de fraude, ya nadie habla del tema. Ya, el gobierno no logró el éxito en el referéndum y los bancos de inversión advertían que esos resultados debilitan al gobierno del presidente Lasso, y el portal Primicias titulaba: bancos de inversión, crece temor de que Lasso no termine su mandato. Esto fue publicado el 7 de febrero con base en lo que decía JP Morgan y Morgan Stanley. Nota del portal Primicias de mi colega y amiga Evelyn Tapia. Hace 2 días, Expreso, nota del colega Sebastián Angulo, calificadora Moody's, Lasso ya no tiene capacidad de hacer reformas. Los efectos de los resultados de las elecciones seccionales y el referéndum continúan. La agencia calificadora Moody's emitió un reporte el pasado 10 de febrero con las implicaciones económicas que trae el proceso electoral. Los resultados, dice Moody's, equivalen a un voto de desconfianza en el gobierno que obstaculizará su capacidad para ejecutar su agenda política y señalará crecientes barreras a la gobernabilidad. Y no contentos con eso, hoy día Primicias publica una nota que dice, nota de la colega Mónica Orozco, la producción cae mientras la inestabilidad en Petroecuador se ahonda. O sea, estamos con precios altos de los commodities, pero por ejemplo, en el caso de la producción, tenemos una situación de inestabilidad y hoy, en lo que va del año, enfrentamos una producción por debajo de los 480,000 barriles diarios, una situación que genera complejidades. ¿Qué opina Osvaldo Landázuri, que él es analista, especialista en estas materias, sobre este escenario con base en estas 3 aristas que he señalado? Señor ingeniero, bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, gracias por la invitación. Yo creo que el asunto es quizás crónica de una muerte anunciada. A ver, lo que yo había mencionado al país hace algún tiempo era lo delicado de entender bien la elección para el presidente Lasso, y lo dije en varios medios, es decir, esa visión libertaria, Fabricio, al final riñe con lo que es el país. Y eso, nos guste o no, los que tenemos una posición privilegiada en el país, por supuesto, claro, estarán pensando en que nada sea gratis, en que todos tienen que pagar, en que el Estado tiene que encogerse demasiado, etcétera. Pero esa no es la realidad del 90% de las personas. No se piensa de aquellos que necesitan, que es la gran parte del país, la asistencia del Estado. Es correcto. Y entonces, en esa línea, pues ya había un riesgo. Y ese era que Lasso y su equipo de Ecuador Libre lean bien la elección. Es decir, el Ecuador había elegido un cambio. Lo cierto es que Lasso quema todos los puentes, y me refiero a esto porque quiero atar un poco los cabos como yo veo las cosas. Es decir, toma decisiones irreversibles. Los administradores les catalogamos a las decisiones estratégicas de esa manera, es decir, son irreversibles, y las va tomando una tras otra. Quema el puente con Nebot, quema el puente con Correa, quema el puente con sector indígena, con Izquierda Democrática, y él se cree autosuficiente y dice, voy a mandar en esto como que fuera mi banco, y a la larga, claro, se queda solo. Ahora, eso, cómo iba repercutiendo en el tema económico, que cada vez iba siendo más difícil la propia gestión de la cosa pública, porque Lasso no tiene un partido político, es decir, creo, es un movimiento, no sé exactamente cómo definirle, pero a la larga usted lo que tenía es una combinación de ajuste económico, que indudablemente estando dolarizado no le quedaba otro camino, pero de pésima gestión también, es decir, no ejecutaba los presupuestos, salía a decir que estamos mejor que nunca cuando no es correcto. Doy un ejemplo nada más, Fabricio. Hace unos días el presidente dice que la tasa de desempleo es la más baja de la historia, y se le olvida dar un pequeño detalle en esa información, y es que como nunca la población económicamente activa baja de un periodo a otro, es decir, usted tiene un denominador más pequeño en ese cálculo. O sea, tenemos menos trabajadores. Tenemos menos gente que está queriendo trabajar. Y entonces, claro, ahí la hipótesis que yo tengo es que son 3 temas los que están pululando ahí.
El primero es que la gente ya se cansó de trabajar, de buscar trabajo, perdón. Es decir, usted le dice a un joven, ¿estás buscando trabajo? No, ya me cansé, busqué 1 año, busqué 2 años y no he conseguido trabajo. ¿Y qué hace ese joven? Estoy vendiendo empanadas, estoy ayudándole a mi tía, estoy viendo qué hago, pero ya estoy trabajando, entre comillas, pasa al subempleo o al empleo inadecuado. Después, el segundo factor, que yo le decía al gobierno, pero realmente no oyen a nadie, Fabricio, están migrando como nunca antes en los últimos 10 años, diría yo. Es decir, me recuerda mucho yo no estaba aquí, pero de lo que pude ver los números en la dolarización. Es decir, usted tiene el último trimestre del año pasado 35,000 personas registradas ilegalmente tratando de ir a Estados Unidos. Solo el último trimestre. Eso significará que tiene 120,000, 150,000 solo el año pasado. Segundo factor para que haya menos gente buscando empleo. Y la tercera es la inseguridad. Es decir, usted abre un local en Guayaquil, le disparan el local y pues claro, el vendedor deja de buscar trabajo, obviamente. Entonces, ahí usted, y con este ejemplo concluyo la idea, de que el gobierno informa cosas, pero son verdades a medias todas. O la famosa inversión social del ministro de Finanzas, que suma las nóminas de la secretaria, del chofer, del que cuida los edificios, etcétera, y dice esto es inversión social. Claro, si él puede decirlo. Me han dicho si él quiere, pero lo cierto es que la población le dice eso es falso. Entonces, a la larga, Fabricio, lo que tenemos entonces es, en resumen, una situación que era difícil, indudablemente, por eso le advertíamos al gobierno en términos económicos, usted debía combinar el ajuste fiscal con una gestión pública impecable, una lucha implacable contra la ineficiencia en todos los sectores. Pero claro, ahora, si usted le suma a esto los casos de corrupción, se entiende claramente, por ejemplo, por qué no querían auditar Petroecuador, cuando el Fondo Monetario les había pedido que la auditen. Entonces, ahí creo que comienza todo a encajar, ¿no? Y en resumen, ahora, lo que yo veo hacia adelante es una situación económica más compleja, porque si antes usted, este año, esperaba que la economía ecuatoriana presente un poco más de su capacidad de crecimiento ya sin el rebote de la pandemia, pues probablemente ahora esa capacidad se ve muy complicada de demostrar. ¿Por qué? Porque todo está parado, Fabricio. Los bancos no le prestan, no hay inversión, por lo tanto no hay empleo y todos están esperando a ver el desenlace de esta telenovela. Ese es el país real, lo que usted acaba de decir. Ese es el país real. Pero no es el país que presenta el presidente de la República, del ministro de Economía y Finanzas. Lo que sucede, Fabricio, es que yo me sostengo en aquello, ni tampoco el ministro de Comercio Exterior, Prado. Es decir, él hablaba de primeros, no sé, 7,000 millones de convenios de inversión. Para que tengamos una idea, el último trimestre del año pasado, ¿saben cuántos millones de inversión extranjera nos llegaron? 50, Fabricio. El último trimestre del año pasado. 50 millones. 50 millones. Es decir, no es nada. Es una minucia. Es nada. Para el tamaño del Estado. Y los 600 millones del trimestre anterior, es decir, del segundo trimestre del año pasado, es un movimiento contable entre una sucursal y su matriz en Uruguay. Es decir, no hay nada, es puro humo el que nos están vendiendo. Entonces yo insisto, si es que ellos no le ponen dentro de su gobierno a actores incómodos que les digan que están equivocados en muchas cosas, pues probablemente van a seguir en lo mismo. Es decir, no se preocupe, presidente, es un tema de información, estamos muy bien. Y eso es falso. ¿Qué significa, y esto para ir aterrizando algunas ideas con las cuales empecé justamente este diálogo, qué significa que dos bancos de inversión, JP Morgan y Morgan Stanley, tengan estas preocupaciones o estos temores luego del resultado del referéndum? O sea, en la práctica, ¿cómo se traduce esos temores de estos dos bancos de inversión? En el riesgo país. Es decir, lo que sucede, Fabricio, es que ellos están evaluando probabilidades todo el tiempo. Es decir, lo que dicen ellos es la probabilidad de que esto suceda es X, la probabilidad de que esto otro suceda es Y. Es un árbol de decisión, si cabe el término. Y entonces lo que hacen es asignarle una probabilidad más grande de que el presidente no acabe su mandato en esta rama del árbol de probabilidades, si cabe el término. Es su obligación hacerlo porque hay tenedores de bonos internacionales que, en resumen, cuentan con esta información para tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando usted escucha eso? Se deshace de los bonos, comienza a vender. Cuando usted empieza a vender esos bonos, en finanzas, bueno, esto es una lógica, lo que sucede es que el precio baja, barato, claro. Lo vende más barato para deshacerse. Como los vende más baratos, Fabricio, lo que sucede es que
usted tiene que ajustar la tasa inmediatamente. Es inversamente proporcional en finanzas y por lo tanto baja el precio, sube la tasa. ¿Qué significa eso? Que su riesgo percibido es más alto. Entonces lo que está viendo ahora usted es que esos bancos están en la obligación de informarle al mercado lo que están viendo en Ecuador. Y entonces se confirma lo que habíamos dicho, es decir, el Ecuador ya no tiene probabilidades de endeudarse con esta vía, que es la otra arista del problema, Fabricio. Endeudarse por bonos. Por bonos. ¿Qué le queda entonces? Acudir a los multilaterales. ¿Ya? ¿Y el crédito va a ser más caro o no? Probablemente no mucho más porque los multilaterales tienen otro tipo de fondeo. Claro. Pero, ¿sabe qué sí va a ser más difícil? Los requisitos para prestarle, pues. O sea, le van a decir muy bien Fondo Monetario... Yo te presto, pero hasta el Reforma. Pero hasta el Reforma. Y ahora lo que dicen entonces es, eso va a ser imposible, porque si en este instante, hoy, el presidente Lasso anuncia que el ministro Arosemena se está reuniendo con el Fondo Monetario, ¿qué cree que pasa con los sectores sociales? Salen a las calles. Entonces, ahí es donde se comienza a entender un poco lo que los bancos internacionales están viendo, es decir, comienzan a haber probabilidades. A ver, ¿qué pasa si el Ecuador no puede emitir bonos? Tiene que ir a los multilaterales. Muy bien, va a los multilaterales y le van a pedir reformas, le van a pedir que haga auditorías a las empresas públicas, que baje el gasto corriente, y ahí le dicen, muy bien, ¿qué probabilidad hay de que esto pase? Le dicen nula, no le van a aprobar. Entonces, por lo tanto, los organismos internacionales lo que hacen es evaluar el riesgo y decirle esto está más riesgoso. Entonces, a la larga, claro, lo que yo creo como una salida para el país, porque realmente esta inestabilidad no es sostenible en el tiempo, es que podamos ver una visión distinta de gobierno que realmente no la veo, ¿no? Es decir... Una tal vez de ejecución o de gestión. Yo, por ejemplo, ¿qué sostengo? Usted es el especialista, yo opino de los diversos temas, pero a mí me parece que frente al resultado electoral, la imposibilidad de lograr consensos con sectores políticos, que sería lo deseable, pero parece que en la práctica es poco probable por la manera como han reaccionado todos los sectores políticos frente al llamado del presidente. Al presidente ya no le queda margen para una reforma económica, ya no le queda margen para una reforma laboral, ya no le queda margen para una reforma política. Frente a eso, lo que le queda es la gestión. ¿Y cuál es la gestión? Pongan medicinas en los hospitales, generen políticas de inclusión económica y social, combatan la pobreza, o sea, con cosas tangibles que sí las puede hacer el Ejecutivo. Sí, ingeniero. Sí, hay mucho de eso. Quizás ahí, Fabricio, el tema es que tiene límites y los límites están primero en entender que para aquello usted debe renunciar a sus propias creencias como gobierno, digo yo, como Ecuador Libre. Entonces es el primer... ¿Habla de la visión ideológica del gobierno? No, nunca fue, porque es como que usted le pida a un ateo que vaya a manejar una iglesia. ¿Usted no le ve que el presidente o el gobierno deje su visión libertaria de la economía? O sea, esperaría que eso suceda, pero yo le doy el panorama como está hoy. Es decir, si usted tiene un ministro como Arosemena, que es parte de Ecuador Libre, que era presidente de la Cámara de Comercio, que les llamaba lagartos, cocodrilos a los empresarios del austro, etcétera, pues claro, me parece que es muy difícil. Entonces, ¿yo qué haría? Pues tener una visión distinta en esos ministerios. Pero como están las cosas, pues efectivamente lo que usted comenta es uno de los caminos. Es decir, tratar de ejecutar. Ahora, ¿qué limitantes tiene ahí? La una que le comento. Es decir, primero, deshacerse de su ADN. La segunda es el dinero. Es decir, por un lado usted tiene la posibilidad de gastar muy limitado, muy poquito. ¿Por qué? Porque usted había mantenido una política tan austera que realmente no le permitió en mucha medida ejecutar lo que tenía que ejecutar incluso. Entonces sigue siendo un problema de los recursos. Acuérdese que este año necesitamos 7.500 millones. Y ojo una cosa, Fabricio, en el presupuesto general del Estado están 1.000 millones de ventas de empresas. ¿Usted cree que se van a dar esos 1.000 millones? No. Segundo. O sea, primero hay que vender. Hay un presupuesto, hay una proyección que no se ha traducido en la práctica. Pero es que la plata está ahí. Y 1.000 millones. Y 1.000 millones. Y segundo, usted tenía otros 1.000 millones de mejor recaudación impositiva. Tampoco creo que lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque a la larga lo que esto está ocasionando es más bien frenar la actividad económica. ¿Usted cree que la economía está parada? Yo creo. O al menos desacelerada, para no decir parada. Hay una desaceleración. Yo creo que la economía está desacelerándose y se le siente en general. Ahora,
Decir que está parada, claro, es un tema delicado porque en resumen usted tendría que ver cifras y eso todavía nos falta para poder ver qué pasó en enero, qué pasó en febrero, etcétera. Pero lo cierto es que se siente una economía parada, sin bancos, sin inversión, los proyectos, y yo que estoy en el sector privado, a diferencia de muchos de sus analistas que son profesores, yo estoy en el sector privado y le digo, está parado, es decir, todos están esperando a ver qué es lo que pasa. Ahora, esa es una percepción, obviamente, pero yo creo que sí se va a confirmar cuando usted empiece a ver las cifras de proyecciones de crecimiento. Entonces, a la larga ahí, Fabricio, lo que tiene es la combinación de esto que yo le comento, es decir, ¿cómo gestiona usted? Debería deshacerse del ADN, debería conspirar contra lo que usted creía en principio, es tratar de tener un déficit incluso un poquito más alto, pero tratando de ejecutar mejor la obra pública. Y por otro lado, ver un poco más hacia adentro, Fabricio. Acuérdese que una semana antes de este plebiscito, que para mí era eso, era un plebiscito al gobierno, y eso era visto, cuando usted le mezclaba con una elección nacional, le volvió un plebiscito. Lo cierto, Fabricio, es que estaban en Suiza. Estaban en Suiza reuniéndose con los empresarios más grandes del mundo, cuando aquí la gente se está matando en el Guasmo, le abalean los locales que usted abre en Guayaquil. Es decir, es una desconexión completa. Entonces, claro, en esa línea, lo otro que tiene que hacer es regresar a ver acá adentro. Yo he dicho, me encontraba con ministros en partidos de fútbol de la Champions en Europa, mientras viajaban a ferias, es decir, una desconexión completa de la realidad. Cuando, en resumen, para poder hacer lo que usted comenta, que me parece que es válido, es decir, olvidarse de los partidos políticos, digo yo, ¿no? Tiene que realmente cambiar todo lo que estaba previsto hacer, es decir, tener otra visión detrás. Pero si el gobierno insiste en sostener esa visión, por ejemplo, tenemos un acuerdo comercial con China a la vista, y claro, cuando uno dice, Fabricio, bueno, ¿cómo vamos a competir con China? Vamos a hacer reformas laborales, vamos a seguir subiendo el salario sin sustentos técnicos para competir. Va a darse cuenta que el shock, si usted no hace reformas hacia adentro, es tremendo, es gravísimo, porque usted le va a tener tal vez más exportaciones de camarón, pero la Sierra Central diciéndole a gritos, bueno, ¿qué hago? Porque me están invadiendo los productos chinos. Entonces, en resumen, es una visión incompleta de la economía. Los acuerdos comerciales muy bien, pero con reformas estructurales del país que le permitan competir. La visión hacia adentro, con ejecución absolutamente cuidadosa de la eficiencia, Fabricio. Hay muchísimo por hacer en el gasto corriente. Capaz que en un hospital usted tiene demasiadas secretarias y pocos médicos. ¿Quién sabe, Fabricio? No tenemos ni la más remota idea. Pero como además vemos que todo está dentro de un gran esquema de corrupción en hospitales, en empresas públicas, pues claro, el resumen es que usted también debería atacar eso, por Dios. Es decir, nadie está diciendo que se privaticen los hospitales, pero que al menos veamos si es que hay suficientes médicos. Como le digo, el ejemplo, capaz que tiene demasiados administrativos y pocos médicos, quién sabe. Pero lo cierto es que a la larga, eso es ejecutar una gestión pública, eso es lo que tiene que hacer un gobierno, Fabricio. Y si usted no entiende que esa visión libertaria no le calce en el Ecuador, ahí sí probablemente esté perdido y va a seguir en lo mismo, ¿no? Defendiéndose todo el tiempo. Ahora, algo que mucha gente se pregunta, ¿no? Tal vez los ciudadanos que no manejamos los términos económicos, pero que hablamos tal vez desde la simpleza de determinados hechos. ¿No se puede poner a circular en la economía por lo menos una parte de las reservas internacionales que dice el presidente, que dice el gobierno que tienen? O sea, el gobierno sostiene que tenemos las más grandes reservas internacionales de los últimos tiempos. Y uno dice, bueno, tienes reservas, ¿por qué no coges una parte de esa plata y empiezas a mover la economía? ¿O es muy loco lo que estoy diciendo? A ver, hay caminos y hay caminos. Yo por eso creo que el equilibrio es lo fundamental, y yo soy una persona... Fíjese, yo me formé en las escuelas más libertarias del mundo. Y por eso quizás conozco mucho más que otros lo que ellos piensan. A ver, ¿yo qué digo de las reservas? Digo, efectivamente tenemos reservas, pero hay que ver de quién son esas reservas, Fabricio. Es decir, en gran medida usted tiene ahí depósitos de los bancos, es decir, depósitos suyos, míos, que están ahí como una especie de seguro en caso de que algo pase. ¿Qué haría yo como gobierno? Por ejemplo, lo que haría yo el día de mañana es cambiar los encajes en el país. Y le diría a los bancos, presten plata. Entonces yo, por ejemplo, lo que haría es traer las reservas de esa manera. Es decir, Fabricio, si usted trae mañana $1.000 millones y le reparte $1.000 a una parte de la población,
pues usted va a seguir con el mismo problema en 2 meses más. Es decir, la gente sin empleo, la gente sin capacidad de compra, porque eso no arregló nada, es decir, es una solución que no es profunda. Pero en cambio, si usted les dice a los organismos de financiamiento, necesito prestar plata, y no solo, fíjense en una cosa, utilizo las reservas para apalancar más plata, y entonces digo, no solo les digo a los bancos que presten más, sino además le digo a un organismo internacional que en base a mis reservas le permita a la banca pública también prestar más. Ese puede ser un camino, pero ese camino otra vez riñe. Entonces, ¿a qué respondo su pregunta ya exactamente? Tampoco puede desordenadamente coger y traer plata y repartir o tratar de hacer obra pública de manera que no esté bien liderada, porque ahí le vienen los escándalos de corrupción. Acuérdese las declaraciones de emergencia, Fabricio, lo que sucede. Entonces, yo lo que sí creo es que la ejecución privada puede potenciarse en la medida en la que usted toma decisiones que sean técnicas y que sean sustentadas. Insisto, esto del encaje bancario puede ser un camino, es decir, hablo con las instituciones financieras y trato de aflojar un poco las restricciones y claro, traigo reservas, pero para que los bancos presten. Y en esa línea usted cuando les dice presten, yo he mencionado, deberían tener condiciones, lo hice con el sector indígena, como le decía, no le dije a usted, tenía una entrevista antes, estuve en asamblea, conversé con el sector indígena de las tasas de interés y yo les decía, ¿por qué no empezamos a ver el grado de bancarización de la gente? ¿Por qué no les dice a los bancos, muy bien, tienes este fondo que es más barato, te conseguí yo, pero tienes que prestar al sector popular y solidario tanto, etcétera? Hay un montón de caminos, estimado Fabricio, pero en resumen, esos caminos, insisto, riñen con la visión del gobierno. Y ahora, lo que también hay que ser cuidadosos, Fabricio, yo lo he dicho, el gobierno de Lasso a mí me ha enseñado una cosa, que siempre puede uno estar peor. Si a usted le parecía que Lenin era un presidente mediocre, pues imagínese lo que estamos viviendo hoy. Lo mismo nos puede pasar mañana. Si mañana confiamos en que hay una solución mágica para esto, eso es falso. Es decir, recorreremos otra vez de retro lo poco que hemos avanzado en orden fiscal. Entonces, hay que combinar las cosas. Es decir, ni un extremo ni otro. Si mañana usted viene y dice, presten los 10,000 millones, pues empieza otra vez el problema. ¿Por qué? Porque los bancos le van a decir, ¿y mis depósitos dónde están? Y entonces el riesgo país sigue alto. Pero hay caminos intermedios, Fabricio, que son los que yo propongo. Interesante para el análisis. Gracias, ingeniero, por el tiempo. Muy amable. A las órdenes, Fabricio. Osvaldo Arandazuri, analista económico, con una lectura postelectoral y en medio de la coyuntura de la situación económica del país. 8:32 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.